Hola, ¿cómo están? Vamos a eh, tener la clase de Leoye ahora desde mi cocina porque mi computadora está descargada y el único cargador que está cercano es el de la cocina. Y pues nada, vamos a seguir hablando de un tema relativamente interesante del que hablamos la clase pasada. Vamos a hablar sobre textos argumentativos. Vamos a seguir recordando formalmente que un texto argumentativo pues básicamente es un texto en donde hablas de algo que tú crees y donde tú tratas de convencer a una persona acerca de esa idea, ¿no? Por ejemplo, les voy a mostrar una cosa. Este es mi teléfono, este. Este teléfono es un Huawei, una marca china, que se ha hecho muy popular últimamente, pero no es como, digamos, como la marca más importante del lado occidental. O sea, del lado occidental seguramente tendríamos que pensar en Apple, tendríamos que pensar en Samsung, podríamos pensar en Motorola, y podríamos pensar en una infinidad de teléfonos, pero vamos a trabajar hoy formalmente con mi teléfono. Si yo tuviera que demostrar, hacer en un texto que estos teléfonos Huawei son los más buenos, podríamos hacerlo de dos maneras. Podríamos hacerlo de manera lógico-racional o podríamos hacerlo de manera retórico-afectiva. Esas son las dos maneras en que se puede hacer. De todas maneras, no se preocupen, se los voy a mandar en un esquema. Y de la manera lógico-racional podríamos decir que tiene como intención apelar al intelecto poniendo ejemplos que tengan sentido lógico. Nosotros podríamos decir que este teléfono es el mejor porque tiene una buena memoria, tiene un buen procesador, el precio es muy económico y los servicios que tienen en general son muy buenos y sirven para muchísimas cosas. Eso sería hablar formalmente a favor de algo en el sentido lógico. Y en el otro sentido, en lo que les decíamos retórico afectivo, se apela a las emociones o los sentimientos del interlocutor y presentan una estructura externa e interna. O sea, nosotros tendríamos que decir formalmente cuando hablamos en el sentido retórico afectivo, yo podría decir, no, pues es que este teléfono es muy bueno porque me gusta mucho a mí, güey, porque me parece eh, que me trae muy buenos recuerdos. Una vez mi papá me habló y siempre tengo como presente esta sensación del teléfono y la verdad es que lo quiero mucho y pues yo se los recomiendo a los demás porque estas sensaciones o estos recuerdos que me traen puede que se vean reflejados en los demás. Y entonces ya hicimos dos tipos de discursos, uno lógico y el otro retórico. El lógico es decir cosas que tengan sentido, como hablar del precio, hablar de los megabytes, hablar de la memoria, hablar de los servicios. Y el otro retórico afectivo, que básicamente es decir qué sentimientos me produce y pues hablar de eso, ¿no? Por otro lado, tendríamos que hablar de la estructura. O sea, ya aprendimos que los textos argumentativos, como lo vimos la clase pasada, consiste formalmente pues en defender una idea y esa idea, pues hablar bien de algo o mal de algo, que es la manera en que se tiene que hacer, ¿no? Como ya les dije, y que con eso tratemos como de convencer a los demás acerca de nuestras posturas. O sea, si a nosotros nos gusta una cosa, pues hablemos de eso. Bueno, hoy en la clase ya vimos que se puede hacer de dos maneras, de manera lógica, hablando de cifras, números, de cosas que tengan un sentido objetivo, o se puede hablar en el sentido retórico. En el sentido retórico es decir, pues, hablar como de nuestros sentimientos, de cosas que a lo mejor no se pueden como medir, decir qué nos siente, qué recuerdos tenemos, por qué nos gusta. Eso es los tipos de discursos que hay. Y ahora vamos a hablar sobre la estructura de los textos. Básicamente, como todos lo hemos visto y lo vimos también en la práctica relacionada con el ensayo, la estructura se divide básicamente en tres: introducción, desarrollo y conclusión. Esa estructura que siempre nos ha hablado de ese tipo de cosas.
Y la introducción, pues básicamente habla acerca de la introducción, o sea, básicamente presentar el tema y la tesis. O sea, por ejemplo, si yo voy a hablar de este teléfono, lo primero que debo decir es, ¿de qué voy a hablar? Bueno, voy a hablar sobre este teléfono. Siguiente, voy a decir por qué, qué postura quiero defender. Bueno, voy a hablar de este teléfono y quiero decirles a todos que es muy bueno. Ya dije de qué voy a hablar y qué postura voy a tomar. O puede ser lo contrario, voy a hablar de este teléfono, de esta marca de teléfono, y voy a decir por qué es tan mala. Y entonces nos damos cuenta de que la introducción es decir de qué voy a hablar y qué postura voy a tomar. Y en la relación con el desarrollo tendríamos que decidir lo que vimos hace ratito, si voy a hablar de manera lógica o de manera retórica. Si voy a hablar de manera lógica, voy a decir qué sentido tiene, ¿no? Voy a hablar sobre cualidades, sobre números, sobre estadísticas, sobre lo que trae el teléfono. Bueno, y si lo quiero hacer de manera retórica, como ya les dije, es decir, pues qué sentimientos me trae, qué sensaciones me provoca, pues qué emociones desarrolla dentro de mí. O sea, no en el sentido como decir como matemáticamente algo. Y bueno, el último punto que también se los voy a mandar en un esquema es la conclusión. La conclusión se presenta un resumen del tema, o sea, básicamente lo anterior lo voy a resumir y voy a hacer referencia a lo que pensaba. Entonces, básicamente es como decir la introducción y el desarrollo en la conclusión se hace, o sea, de manera, bueno, vamos a ver. Digamos que, voy a poner un ejemplo, voy a hablar del teléfono. Bueno, ya hoy dije, voy a hablar del teléfono y voy a hablar bien del teléfono. Y lo voy a hacer en el sentido lógico. Bueno, voy a decir cuántos megabytes tiene, cuántos megapíxeles alcanza, para qué sirve, por qué es importante, el precio que tiene. Bueno, y ahora en la conclusión que voy a decir, pues voy a decir pues todo de manera rápida. O sea, voy a decir, bueno, entonces, por lo tanto, o a modo de conclusión, les puedo decir que el teléfono es bueno por esto, esto y esto. Y está demostrado lo que estoy diciendo. O sea, básicamente es, ¿de qué voy a hablar? ¿Qué postura voy a tomar? Esa es la introducción. En el desarrollo voy a decir de qué voy a hablar y si lo voy a hacer de manera lógica o retórica. Y voy a poner como características formales de cada uno de estos puntos. Por otro lado, la conclusión es resumir todo lo que dije antes. Pero bueno, les voy a mandar los esquemas y voy a tratar de hacer pues pues una explicación clara, y si no lo tienen como muy claro, igual puedo hacer un ejemplo muy muy breve para que ustedes lo hagan. Pero bueno, miren, vamos a terminar la clase desde mi cocina, desde mi famosa cocina, con una tarea que quiero que me entreguen y que va a ser relativamente fácil. Tienen de aquí al día martes para entregármela. En una hoja me van a dividir a la mitad, eh, me van a dividir a la mitad la hoja y me van a decir de manera lógica por qué la escuela donde ustedes estudiaron la secundaria es la mejor. Y en la otra mitad me van a hablar de manera retórica por qué el lugar donde hablaron, por qué el lugar donde estudiaron la secundaria, me imagino que la gran mayoría la habrá estudiado entre la Belisario y la Salomón o en algunas telesecundarias. Y entonces la idea es que hagan un texto lógico, racional y un texto retórico hablando de la misma cosa. ¿Por qué el lugar donde estudiaron es buenísimo? Hablando de datos y hablando de características. Tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene el otro. Bueno, y en el otro van a hacer lo mismo. Me van a hablar del lugar donde estudiaron, pero en un sentido retórico afectivo. O sea, me van a decir, el lugar donde estudias es buenísimo porque me recuerda esto, porque me produce tal sentimiento, porque tal y tal cosa. Pero lo quiero que lo desarrollen en la estructura de introducción, desarrollo y conclusión. Y espero pues, más o menos esta clase haya quedado relativamente clara. Voy a mandarles los esquemas también por los grupos de WhatsApp y cualquier duda que tengan, pues ya saben que sin pena me pueden preguntar y vamos a estar muchísimo más al pendiente por este lado. Bueno,
Yo creo que lo ideal es que nos platiquemos por WhatsApp o, ya saben, tienen de aquí hasta el martes al mediodía para entregarme la tarea. Nos vemos en la próxima clase. Bye.